El suroeste de América del Norte es una tierra de contrastes, de pueblos ancestrales, cuyos espíritus aún parecen hechizar los cañones y las mesetas. Hace miles de años, floreció aquí un antiguo pueblo que dejó una huella tan misteriosa como ningún otro en toda América del Norte. Sus grandes asentamientos, sus extraordinarias viviendas en acantilados y sus cámaras ceremoniales, llamadas kivas, son su legado. Ese pueblo era el Anasazi, y hoy en día hay quien cree que su espíritu sigue habitando estas tierras agrestes. A finales de 1800 se realizó un horrible descubrimiento en el Cañón Chaco, Nuevo México. Fueron hallados 14 esqueletos en una fosa común. ¿Asesinados? O bien, como creen muchos, sacrificados en algún extraño ritual sagrado. Emprendemos un viaje en busca del verdadero oeste americano, una tierra encantada por antiguos espíritus anterior incluso a los navajos o los Hopi, una América viva en el amanecer de los tiempos. Actualmente la mayoría de los habitantes de la Tierra viven en ciudades rodeados de un ambiente confortable creado por el hombre. Pero hay quien sostiene la existencia de otros mundos llenos de magia antigua y espíritus arcanos. Se puede acceder a él a través de experiencias místicas y mediante las leyendas que han pasado de generación en generación. ¿Pero qué tienen de cierto estas historias? ¿Es absurdo o peligroso creer en las historias que se cuentan junto al fuego? Esta es la zona de las 4 esquinas en el suroeste norteamericano. El hombre blanco nombró así a esta región porque aquí se encuentran 4 estados: Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Para los nativos, esta es la tierra de los Anasazi, los antiguos. Hace mucho que se marcharon, aunque se cuenta que su espíritu sigue teniendo una poderosa presencia. En el otoño de 1897, un ranchero llamado Richard Wetherill se vio atraído a esta tierra remota y estéril por una vieja historia sobre los Anasazi. Su fascinación por los antiguos comenzó 10 años antes, a centenares de kilómetros. Cuando buscaba a una res que se había extraviado del rebaño, hizo un descubrimiento asombroso: las antiguas casas de los precipicios de Mesa Verde, en Colorado. Estos edificios y los objetos que allí se hallaron constituían la prueba tangible de una civilización muy avanzada que simplemente había desaparecido. Más tarde, Wetherill encontró sitios parecidos en Utah y en Arizona. Pero la leyenda decía que todos parecían pequeños a la sombra de algo mucho más espectacular. Wetherill se dispuso a buscar una ciudad fantástica más antigua, mayor y más rica que todo lo que había encontrado hasta entonces. No tenía mapas ni indicaciones precisas. Solo contaba con las leyendas y un guía navajo en el que esperaba poder confiar. Su búsqueda se iba convirtiendo en un desafío cada vez mayor a medida que se adentraba en el desierto. ¿Cómo era posible que esa tierra seca y vacía hubiera llegado a alimentar a algo más que a reducidos grupos de nómadas? A veces, la fe tiene su recompensa. Una tarde de otoño de octubre de 1897, Wetherill y su guía entraron en un profundo cañón y se encontraron de golpe en el pasado.
Habían descubierto un mundo escondido y misterioso. Estaban rodeados de construcciones parecidas a las que ya habían visto, pero que eran imposibles de imaginar en esta tierra. Edificios independientes, algunos incluso de 5 pisos. Solo uno de los edificios, el llamado Pueblo Bonito, tenía más de 650 dependencias. Con solo 180 metros de ancho, pero 24 kilómetros de largo, el Cañón Chaco acogía 12 enormes complejos de viviendas. Entre ellos se abrían 300 fosos enormes y perfectamente circulares. ¿Para qué servían? En las paredes había pinturas misteriosas, esculturas, señales y símbolos. ¿Qué significaban? ¿Qué historias extraordinarias nos querían transmitir? Nada de lo encontrado antes o después en América del Norte puede igualarse ni siquiera compararse con el Cañón Chaco. Wetherill y los arqueólogos que le siguieron quedaron maravillados y fascinados por la cerámica que hallaron, por las armas, las herramientas y joyas, y todo tipo de objetos de arte. Sin embargo, el arte tiene su significado. La luna creciente indica la posición de una supernova en el cielo. Las huellas de la mano nos dicen que es un lugar sagrado. ¿Qué importancia religiosa tenía el cielo para aquel pueblo? Pero había más misterios. Wetherill también hizo un descubrimiento inquietante. En una pequeña sala, encontró una fosa común con 14 esqueletos. Todos se hallaban cubiertos de exquisitas joyas hechas con turquesas. Uno de los cuerpos está envuelto en más de 4.000 pequeñas piedras semipreciosas. Seguramente se trata de un hombre de elevado estatus social. Los otros 13 cuerpos son de mujeres. Las pruebas demuestran que no murieron por causas naturales. La esposa de Wetherill, Marietta, visitó el lugar e investigó el sentido de aquella violencia. En 1897 escribió en su diario: «Los esqueletos de las 13 mujeres están apoyados en una pared, dejando libre la sala, y todos tienen un agujero en el cráneo. Quizá fueran las esposas que le acompañarían en la otra vida». Hay otros cementerios en el Cañón Chaco, pero ninguno como este. A Wetherill le preocupaba otra pregunta aún más insondable. Hace 12 millones de años, el Cañón Chaco estaba sepultado en el mar. Cuando las aguas bajaron, solo quedó un desierto árido y reseco. Sin un gran caudal de agua para mantenerse, ¿cómo había prosperado esta civilización? Para empezar, ¿por qué construyeron aquí los antiguos? Este solamente es uno de los muchos misterios abrumadores que se plantean. Las paredes del cañón ofrecían la piedra necesaria para construir, pero ¿de dónde provenía la madera? Los arqueólogos calculan que las construcciones precisaron la madera de 250.000 árboles, aunque hoy en día el paisaje sea totalmente estéril. Las muestras que se han tomado de las vigas indican que los árboles no eran de aquí. Muchos provenían de lugares que quedan a 80 kilómetros. Solamente se usaron hachas de piedra para cortarlos y prepararlos. La gente de Chaco no tenía caballos, bueyes ni carros con ruedas. ¿Cómo transportaron la madera? ¿Disponían de alguna técnica que se ha perdido con el tiempo? Wetherill y muchos de los que han venido más tarde hablan de una fuerte presencia espiritual en el Cañón Chaco,
como si los antiguos aún rondasen su ciudad. Pero es evidente que los que vivieron aquí hace mucho que se marcharon. Los arqueólogos creen que estuvieron asentados aquí entre el 900 y 1250. ¿Qué les pasó? ¿Alguna terrible catástrofe que les echó de la ciudad? ¿Y a dónde fueron? Las serpientes pueden parecer algo horroroso y temible, pero para los nativos, las serpientes tienen poderes mágicos. En 1925 se permitió a un fotógrafo entrar en un asentamiento Hopi del norte de Arizona. Era una oportunidad excepcional para filmar algo que no se ha vuelto a grabar. Los rituales han cambiado muy poco desde los días de los antiguos. Los bailarines llevaban serpientes venenosas que podían girarse y provocarles una picadura mortal. Mientras bailaban con las serpientes en la boca, los Hopis reafirmaban su identificación con la naturaleza y la tierra. Una hilera de bailarines representan al antílope. Los pies galopantes hacen el mismo ruido atronador que una manada cruzando veloz la pradera. Pero había que liberar a las nubes de su lluvia. Como la serpiente pasa su vida tan cerca de la tierra, es el único ser capaz de atraer la lluvia. La lluvia es la clave que resuelve uno de los mayores enigmas de Chaco. Los Anasazi eran un pueblo nómada que vivía de la tierra. Hace 1000 años dejaron de vagar y construyeron aquí, en este lugar inhóspito y estéril. ¿Por qué? Los Anasazi no dejaron escritos, solamente sus encantadas ruinas, las imágenes crípticas y las leyendas que pasaron de padres a hijos. ¿Se puede confiar en estas historias? Fue una de estas viejas leyendas lo que atrajo a Wetherill y otra leyenda más la que llevó a los arqueólogos a hacer un descubrimiento asombroso. Se decía que los antiguos tenían una extensa red de caminos, aunque los arqueólogos no habían encontrado nada salvo un sendero corto y estrecho. Al parecer, la leyenda exageraba. Pero los científicos comenzaron a utilizar nuevas y sofisticadas técnicas de observación aérea que permitieron la visión bajo la superficie del terreno. De repente apareció una vasta red de amplios caminos que había estado oculta por la arena y el barro. Puede que haya otras pistas enterradas fuera del cañón. Pueblo Alto, que ocupa menos de 1 hectárea, es más pequeño que Pueblo Bonito, pero ha aportado otro enfoque a la auténtica función de las llamadas casas grandes. Como pasa a menudo con las excavaciones arqueológicas, el vertedero Asura nos ha ofrecido una valiosa información. Cubre cerca de 1000 metros cuadrados y representa los desechos de 100 años. En el montón se han encontrado más de 200.000 fragmentos de cerámica.
Los pedazos más pequeños indican que puede que hubiera hasta 1 millón de utensilios de cerámica. Este elevado número de platos excede en mucho a las necesidades de la población estimada. ¿Qué significa esto? Quizá la respuesta resida en que la basura no está depositada uniformemente. Las capas tienen distintos grosores. Puede que nunca lleguemos a saber lo que pasó aquí, pero muchos expertos creen que era un centro espiritual dedicado al culto y a los rituales religiosos. Para los Anasazi, religión y naturaleza estaban estrechamente asociados. Se reverenciaba a la tierra y al cielo. El sol era importante, le llamaban padre, al igual que a la luna. La madre era la tierra. Se trataba de los padres del pueblo que ocupaban el cañón Chaco. Los nómadas suelen observar el cielo nocturno ya que es el único elemento permanente de su mundo. Al establecerse en un lugar pudieron observar el cielo también de día. Así se dieron cuenta de que hay un ciclo solar anual que te permite predecir cuándo hay que sembrar y muchas otras cosas. De las múltiples imágenes que hay en Chaco, ninguna aparece con tanta frecuencia como la espiral. Algunas están muy enrolladas, otras se dibujaron con amplitud. Pero todas parecen ser elementos esenciales de un profundo sistema que le da significado espiritual al mundo físico. La espiral grabada en la espléndida roca fajada forma parte de un ingenioso mecanismo para seguir el movimiento del Padre Sol. Está situada detrás de 3 enormes losas de piedra. Cada año, en el solsticio de verano, en el día más largo del año, un rayo de luz comienza a desplazarse por la espiral al amanecer. Y a mediodía sucede. Una línea conocida como la daga del sol corta directamente la espiral por el centro. Ha quedado patente un acontecimiento capital en la vida de los Anasazi: la plena ascensión del Padre Sol. El calendario está acertado. El ciclo de la vida prevalecerá. La Madre Tierra seguirá produciendo. De todos los kivas o cámaras ceremoniales, el llamado Casa Rinconata es el mayor y el más elaborado. También es el mejor conservado. Los techos y las estructuras superiores de la mayoría de los kivas hace mucho que se derrumbaron. En Casa Rinconata aún se puede experimentar la danza del sol una vez al año. Al amanecer del 21 de junio hay un momento mágico. Es algo que lleva sucediendo entre estas paredes silenciosas hace casi 1000 años. La luz del amanecer llega al kiva a través de una pequeña ventana en la parte superior y dibuja un rectángulo dorado en la pared de enfrente. Lentamente el rayo de luz se desplaza por la fachada de piedra para iluminar un espacio que no recibe luz en ningún otro momento del año. Aquí prosperó una civilización durante 250 años. Pero supongamos que llegasen tiempos que enfurecieron a los dioses. ¿Y si les robaran su bien más preciado, la lluvia? Había una necesidad constante de aplacar a los dioses. Los rituales originarios de tiempos pasados, como los que se ven en esta filmación excepcional, pueden sugerir lo ocurrido. Durante esta ceremonia Hopi de la lluvia, los clanes se reunían para competir en juegos sagrados, como los griegos celebraban los Juegos Olímpicos en honor de sus dioses. Los miembros de los clanes del antílope y la serpiente corrían descalzos por el desierto y la meseta.
Al terminar la agotadora carrera, se recompensaba al ganador con una jarra de agua. Comenzó como un rito sagrado, pero al pasar los años, se sentía la gente de Chaco demasiado orgullosa por las victorias. Perdieron la conexión con el mundo espiritual. Quizá alguno de los antiguos sacerdotes no cumplió su deber. Quizá esa sea la explicación de la tumba misteriosa del gran hombre y las 13 mujeres asesinadas. ¿Se trató de un sacrificio? ¿Un intento de redimirse ante los dioses furiosos? O tal vez, a medida que avanzaba la sequía y la comida escaseaba, el orden social se derrumbó. Quizá fue un asesinato. Se desconoce la secuencia de los hechos, pero lo cierto es que dejó de llover y las cosechas se perdieron. Lentamente, con el paso del tiempo, abandonaron el cañón Chaco. Ya no podía alimentarles. Los Anasazi, los antiguos, se vieron obligados a abandonar su paraíso. Pero ese no fue el fin de su historia. Para muchos indios que han vivido en los alrededores del cañón Chaco, estas imágenes antropomórficas representan el origen de los antiguos, los Anasazi. Hay indios pueblo que al ver estas imágenes dicen, ¿es de cuando teníamos cola o es de cuando vivíamos en el mundo anterior y teníamos otro aspecto? La gente de Chaco no desapareció. Se cree que los Hopi, los Zia, los Zuni y los demás indios pueblos son descendientes directos de los antiguos. Puede que los navajos no lo sean. Parece que llegaron a la zona mucho después de que se marcharan los Anasazi. Pero Anasazi es una palabra del idioma navajo. 4 siglos después de que los antiguos se marcharan de Chaco y mucho después de la llegada de las nuevas tribus como los navajos, aparecieron extraños seres. Hombres pálidos con pelo en la cara, a lomos de enormes bestias nunca vistas. Le mostrarían ser muy peligrosos, mucho más que una tribu rival o más incluso que la sequía. Los primeros europeos aparecieron en 1540. Curiosamente les atrajo a la zona la leyenda de 7 fabulosas ciudades repletas de oro. ¿Habían oído hablar del cañón Chaco? Un trágico giro del destino había atraído la ciudad de los antiguos a estos hombres destructivos. Los llamaba el oro, pero también la obsesión por salvar almas. Los indios debían ser rescatados de sus ritos paganos, aunque fuera por la fuerza. Torturaban y mataban a los chamanes nativos, destruían sus objetos rituales, esclavizaban a los indios para construir misiones y trabajar gratis para los blancos. Y esto no era lo peor, ya que los europeos trajeron consigo las enfermedades de su mundo. Los indios no estaban inmunizados contra los azotes de la viruela y otras epidemias. Les asolaron las plagas y casi les destruyeron. Hubo rebeliones contra los europeos, pero fracasaron.
La gran emigración de los Anasazi del norte al sur terminó. Entre las ideas más extrañas y destructivas que trajo el hombre blanco, había una especialmente peligrosa: que la tierra podía poseerse, que el hombre podía reclamar sus frutos a la madre tierra. Las autoridades invasoras impusieron nuevos valores y creencias en todas las facetas de la vida de los nativos. Suprimieron su cultura. Cortaron su cabello largo y orgulloso. Parecía que se iban a perder las tradiciones. Se romperían los lazos con lo antiguo. El Cañón Chaco seguiría siendo remoto y misterioso, un lugar secreto embrujado por los espíritus de los antiguos. Hoy vivimos pendientes del reloj. Las horas y los minutos nos gobiernan, y no la posición del sol o las estrellas. La vida moderna ha roto el hilo que nos unía con la naturaleza. Se ignoran los ritmos de la vida lentos y profundos que siempre se habían seguido. Muchas personas vuelven a prácticas ancestrales de todo tipo en busca de la armonía, el equilibrio y el sentido de la vida. La tradición india, que siempre ha aceptado el mundo espiritual, es una de ellas. Actualmente ya no damos las gracias por el agua como hacían los antiguos, e incluso se derrocha en algunas zonas donde es escasa. Ya no hay una conexión entre el mundo espiritual y nuestras vidas cotidianas. Actualmente se producen grandes riquezas y también múltiples residuos y ya no existe ninguna conexión espiritual. Para los descendientes de los antiguos, el Cañón Chaco es un lugar único, repleto de espíritus. Actualmente hay quien se encuentra perdido y va a Chaco con la esperanza de encontrar su identidad y su camino. Hay preguntas que siguen intrigando a los investigadores. ¿Por qué eran tan anchas sus carreteras? ¿Cómo transportaron la madera de 250.000 árboles sin caballos, carros ni bueyes? ¿Qué significa el sacrificio de 13 mujeres? ¿Por qué hay tantas pruebas de violencia en lo que, por otra parte, parece haber sido un mundo pacífico? Responder a estas y a otras preguntas inquietantes implica excavar las tumbas y otros lugares sagrados. Y para muchos indios, esto es un sacrilegio. Los habitantes de este pueblo creían que habían nacido dentro de la tierra. Con el tiempo, salieron a la superficie, tomaron forma humana y comenzaron su misteriosa emigración hacia el sur. Se detuvieron en el Cañón Chaco, construyeron una gran civilización y siguieron adelante. La vida y las leyes modernas les cortan el paso, pero para los que tienen fe, el viaje se reanudará. Quizá en el futuro,
Los investigadores que vean las ciudades vacías y destrozadas que deje nuestra civilización ya desaparecida se pregunten: ¿quién era esta gente? ¿Qué extraña y frenética vida llevaban?